Recordarán del estudio de media semana el deseo de David de convertir a Jerusalén en la capital e insignia de la unificación del reino. Por ello, instalar la casa de gobierno, el palacio municipal, la plaza principal, la casa de Dios, allí era punto de honor. Todo en realidad estaba listo, excepto el arca del pacto, que para entonces representaba la casa de Dios. Dios habitaba literalmente allí. Los patriarcas de las 12 tribus estaban en total acuerdo con David de trasladar el arca a Jerusalén y convertirla en capital del reino. El pueblo con total apoyo. Así es que David decidió organizar el desfile apoteósico más caro que el dinero podía comprar y la historia humana hasta ese entonces hubiese registrado. Dicho desfile es el que vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Mr. Músculos y Mr. Simpatía. Primer libro de Crónicas, capítulo 13. Primer libro de Crónicas, capítulo 13. Vamos al versículo 5. Por favor, pónganse de pie unos segundos. En una actitud de mayor reverencia leemos la palabra. Y si alguien todavía está somnoliento, pues tal vez eso termina de empujarle. Capítulo 13, primer libro de Crónicas. Vamos al versículo 5. ¿Todos listos? Entonces David reunió a todo Israel, desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat. Voy al verso 6. Hasta la entrada de Hamat en el 5, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa, que es Mr. Músculos, y Ahío, que es Mr. Simpatía, guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Noten, David y todo el pueblo se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Hasta este punto, si alguno de ustedes me dice que ven algo inusual, algo indebido en este desfile, yo les diría, yo no veo nada. Verso 9, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y hasta ahí voy a leer, vamos a orar y vamos a pedir la bendición. Señor, todas las personas que se han conectado para adorarte y estudiar tu palabra van a perder su tiempo si tu Espíritu Santo no obra un milagro para cambiar mis palabras. Y sé, Señor, que yo no merezco tan grande honor, pero tu palabra dice que podemos pedir, que podemos clamar en el nombre de Jesús. Y es en ese nombre que te rogamos con total humildad que obres un milagro y transformes mis palabras, transformes la señal que llega a cada hogar para que puedan escuchar tu voz y tu palabra produzca fruto en sus vidas. Gracias por amarnos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar su asiento. Empezaré por recalcar que Esdras, escritor de las Crónicas, no da los detalles que yo estoy por narrar. No los da porque el propósito de un cronista, y puntualmente de este cronista,
es dibujar un árbol genealógico. El que sí da los detalles es el segundo libro de Samuel, capítulos 5 y 6. Claro, no los voy a buscar, pero sí advierto que voy a ocupar esos pasajes paralelos para narrar la historia y que ustedes la asimilen mejor. Repito, para los que más tarde quieren corroborarlo, segundo de Samuel, capítulo 5 y capítulo 6. Bueno, voy a la historia. La estrategia de David para traer el arca hasta su ciudad fue esta. Construyó una carroza último modelo. Y no exagero ni una pizca. Recalco lo que el dinero pudiera comprar. David dijo, quiero lo mejor y lo más caro, porque es para mi Dios. Así que pueden imaginar, si fuera en este entonces, tendría que hacer algo tan parecido a esas increíbles carrozas, quizás del primer día del año en el desfile en California, o probablemente habría sido una limusina, no tengo idea. Recalco, lo más caro que el dinero pudiera comprar. David puso allí el arca. Seguido, una caravana, sorpréndanse, 30,000 hombres de guerra. Cuando yo dije que fue un desfile apoteósico, no estaba siendo retórico. Cuando un general regresaba de una batalla a Roma, el pueblo salía y lo vitoreaba y lo aplaudía. Ese general se hacía acompañar de todos los hombres de guerra. A eso le llamaban desfile apoteósico. Era el recibimiento de los dioses. Eso era en filosofía o en mitología griega. Bueno, de allí que yo diga que no exagero ni una pizca al decir que esto era parecido. 30,000 hombres de guerra. Debió ser algo impresionante. Pero no basta con eso. David contrató al frente de esa carroza, porque ustedes pueden imaginar, los bueyes, no habían vehículos motorizados, así que contrató a un señor que traducido al español, traducido al español, se escucha como un hombre corpulento. De allí que John Hurston en su sermón le puso Mr. Músculos. Este iba a ir al frente de la carroza, iba a tomar las riendas, y puedo yo en mi imaginación ver a un tipo en donde sus venas están a punto de reventar cada vez que maniobra esa carroza, y su corpulencia, más 30,000 hombres de guerra y todo el mundo victoriando porque llevan el arca del pacto. Pero no le bastó. David también contrató a otro señor que se llamaba Agío, que traducido al español se entiende como simpatía, carismático. Eso significa que contrató al mejor maestro de ceremonia que el dinero podía comprar. Un hombre que podía arengar el desfile, que podía animarlos a todos y que esto se convertía en la fiesta más grande. Y es que, ¿cómo no? Si se trataba de que Dios mismo entraría a Jerusalén y convertiría ese lugar en tierra santa. De ahí que David tenía un corazón para hacer lo mejor. Aun cuando alguien le hubiese criticado diciendo, oiga, David está gastando demasiado dinero por esto, él habría dicho, y con humildad digo, yo habría estado de acuerdo con él. Cuando se trata de algo tan grande como esto, ningún recurso económico podía sonar a suntuosidad. Pero bien, eso es lo que estaba pasando. Ese era el desfile, pero terminó en un terrible desastre. ¡Wow! ¿Qué pudo haber pasado? Eso se los voy a contar después. Tengo que hacer un paréntesis aquí y dar para mí mi primera lección, no para ustedes. Quizá ustedes no necesitan aprender esto. Yo necesito aprenderlo en mi diario vivir. Así es que digo,
la primera lección que yo debo aprender es esta. No hay ningún pasaje en la Biblia en donde Dios se obligue a sí mismo a respaldar mis proyectos, aun cuando mis proyectos tengan las mejores intenciones del mundo. No hay ni un tan solo versículo en la Biblia en donde Dios se obligue a respaldar mis proyectos de evangelismo, mis ideas de crecimiento espiritual o de glorificar su nombre. Aun cuando yo tenga la mejor de las intenciones. Porque les repito, David tenía un corazón para Dios. Si usted está pensando en ese David que se corrompió, que tuvo muchas mujeres, que cometió adulterios terribles, asesinatos. No. Ese no es aún el David que aquí se describe. Acá está ese hombre conforme al corazón de Dios, cuya intención desborda por glorificarlo. Si se hubiese tratado de un arrogante líder, no hubiese estado interesado en llevar el arca de Dios. Habría construido su palacio, la plaza principal, y se hubiese desinteresado de altares para el Señor, justo como Saúl lo hizo. Porque hasta donde yo recuerdo, me puedo equivocar y los más conocedores corríjanme, pero hasta donde yo recuerdo no hay un tan solo verso que me haga pensar en que Saúl construyó altares o estuvo interesado en glorificar al Señor. Todo lo contrario de David. Bueno, ¿por qué estoy recalcando en esto? Estoy recalcando en esto porque lo único que sí encuentro en la Biblia y repetidas veces es que Dios sí se compromete a bendecirnos cuando obedecemos su voluntad. Esto es muy diferente a hacer mi voluntad, aun cuando tenga buenas intenciones. Cuando yo me comprometo a obedecer y seguir su voluntad, la Biblia sí dice que Él nos respaldará. Como dije que esta es la primera lección, entonces la pregunta que yo debo responder en este punto es, ¿lo que yo estoy haciendo es algo que Dios me ha pedido? ¿Dios está respaldando mi intención? Y llame esto a cualquier área de su vida, ministerial, laboral, familiar. Pondré ejemplos puntuales. Tengo algunas ideas para cuando regresemos a la realidad o a la nueva realidad. Pero todavía no he encontrado un versículo que me diga que Dios respalda mis ideas. Lo que sí he encontrado es que Dios dice que cuando yo me someto a su voluntad, Él se agrada en mi sumisión y en mi obediencia. Pero no que está agradado porque yo tengo ideas, como si Él las necesitara. Familiarmente puedo decir, sí tengo ideas de cómo terminar de construir lo que empecé y no seguí por la pandemia para bienestar de mi familia. Yo creo que ellos necesitan una casa y creo que Dios me va a respaldar porque mi intención es buena para... Yo no encuentro un versículo en donde diga que Dios me va a respaldar porque yo tengo una buena intención. Lo que sí encuentro es que Dios me respalda si yo soy un buen padre. Si me esfuerzo por obedecer su voluntad en ser un buen padre, en ser un buen esposo. Ahí sí encuentro cantidad de versículos.
pero no en mis buenas intenciones. Y puedo seguir con 10 ejemplos más, pero no tengo 10 minutos más. Pararé aquí porque la primera lección yo la aprendí. La aprendí académicamente hasta ahora. Mañana o hoy mismo en el diario vivir sabré si la aprendí en mi corazón y la pondré en práctica. Pero quiero asegurarme. Tiffany, ¿cuál es la primera lección? De que persona que pueda hacer algo que tenga buenas intenciones no es obligación. Dios no se obliga a sí mismo en respaldar mis buenas intenciones. Lo que Dios se obliga es a respaldar cuando lo obedezco. ¿Estamos todos claros? Sigo con la historia. ¿Qué pudo salir mal? Ya auguré con lo que acabo de advertir en la lección que David estaba haciendo cosas que no debía, pero todavía no logramos entender. Bueno, sigo contándoles. Todo iba muy bien hasta que llegaron a un sitio llamado la era de Nacor. Más tarde les explico qué es una era. Lo que sucedió es que en ese sitio el camino empezó a ser resbaladizo. Habían piedras. No era estable. Y cuando la carreta se acercó a ese sitio, la yunta de bueyes tropezó. Y el arca, aun cuando iba en una carroza último modelo, empezó a tambalearse y amenazaba que se caía. Pero, ¿a quién le preocupa eso? Para eso estaba Mr. Músculos. Así es que le gritaron, Mr. Músculos, el arca. Y él, haciendo gala de su corpulencia, rápidamente detuvo el arca. En cuanto él tocó el arca, ¡pum!, Dios lo fulminó. Murió. Todo ese desfile apoteósico guardó silencio con mucho miedo. Sabían que Dios no estaba con ellos. Pero el que más frustrado estaba era David. Esta era su idea. Y él debió pensar, wow, lo que yo quería era adorar al Señor y glorificarlo, honrarlo. Pero Dios no quiere esto. Nadie más, desde luego, se iba a atrever a tocar el arca, porque la muerte de ese hombre fue fulminante. Todos sabían. Alguien más toca esa arca, va a morir. Puedo imaginar el silencio, la incertidumbre, la angustia, la desilusión de David, la vergüenza, ¿Qué voy a decirle a la familia de Usa? Que por mi plan Dios lo fulminó. No se atrevió a seguir con el arca nadie. David dijo, ¿quién vive ahí enfrente? Vivía un tal Obed. Ni siquiera preguntó David, sino que dijo, déjenla con él. Bajó su rostro y regresó. Nadie lo estaba esperando ya en Jerusalén para victoriarlo, ni para hacer una fiesta de la gloria de Dios entrando a la ciudad de David. Estaban sorprendidos, avergonzados y preguntándose por qué Dios no nos respaldó. Bueno, voy a hacer otra pausa a la historia porque aquí va la segunda lección que yo debo aprender. Voy a parecer un necio quizás para algunos, pero creo que debo parecer un necio.
es que voy a intentar defender lo indefendible. Voy a intentar defender a David. Es indefendible, pero lo quiero intentar. ¿Por qué? Porque mientras estoy contando esta historia, les confieso que más de una vez yo me he sentido exactamente como David. Lo que yo quería hacer era honrar a Dios. Pero lejos de sentir que Dios me respaldaba, lo que me dejó sentir es que no estaba conmigo en mis planes. Algunos de ustedes estarán preguntando, ¿de veras, pastor? Nunca lo hemos notado. Bueno, mi trabajo al subir al púlpito y mi deber es instruir la Biblia, no decirles cómo me siento. Pero son varias o muchas las veces en que me he sentido tan desanimado que subir las gradas del púlpito es como si llevase unos sacos de arena sobre mi cuerpo. Que quizás el Espíritu Santo en su gracia hace que ustedes no vean esos sacos. Es probable, porque Él está tratando conmigo, no con ustedes. Pero me he sentido así. Como simples ejemplos, si es que importa para que usted los aplique a su propia vida, uno sería cuando intentamos comprar la propiedad en los planes de renderos para construir el templo ahí. Pastor, ¿cuándo fue eso? Hace 21 años o 22. Fue 2 años de trabajo con planos, con permisos, Y en ese entonces, que creo todavía estaba el colón, como 30,000 colones, era una fortuna para nuestra iglesia. Y al final del camino de esos 2 años, el gobierno respondió, no les autorizaremos construir una iglesia. No queremos ruidos en ese bosque. Wow, fue no sé cuánto tiempo de frustración, de vergüenza. Al punto, ¿saben? Ahora lo puedo decir porque Dios ya me permitió superarlo. Estaba tan desconcertado que dije, no quiero saber nada de terrenos ni de construcción. La frustración me duró más de 6 meses, en que me negué a saber nada. Algo así como, bueno, si Dios no quiere apoyarme, ¿para qué insisto? Como si Dios hubiese tenido la culpa. No tengo tiempo para contarles más cosas que voy a terminar pareciendo patético. Más prefiero que usted la aplique a su propia vida en aquellas cosas que usted ha querido hacer y parece que Dios no le respalda, pero le diré la que más he escuchado en consejería. Hombres y mujeres que me dicen, oiga, pastor, hoy que estoy luchando por hacer las cosas mejor, hoy que ya no estoy yendo al bar, hoy que estoy siendo fiel a mi esposa, ahora que estoy leyendo la Biblia, wow, ahora todo parece me va mal. Incluso yo intento que él o ella conozcan del Señor. Y mire, todo lo que he hecho para que se acerquen a Dios, y todo se vuelve en mi contra. Bueno, una vez más regreso a la primera lección. Dios no se obligaba a respaldar mis buenas intenciones. 2, este es el momento para hacer una pausa, que fue la pausa que David hizo. Y más que una lección, esto es como el interludio. Me está yendo mal. Las cosas no están yendo como yo esperaba que fueran. Entonces, ¿qué hay que hacer?
voy a la tercera parte de la historia. ¿Recuerdan que les dije la era de Nacor? Es interesante que eso sucedió allí. No fue casualidad. Es un sitio. Era se escribe tal cual se oye, como si fuera época. Pero se utiliza con la connotación agrícola de un sitio en donde se para el trigo de la cizaña. En esos terrenos de producción de granos hay una especie de montículo, se le llama era, y ahí llegan todos los campesinos y separan el trigo de la cizaña. Así es que en forma simbólica Dios permitió que se llegara allí la carroza para separar lo bueno de lo malo. David no dice cuánto tiempo después, pero fueron meses, con un poco de temor, preguntó: oigan, ¿enterraron ya a toda la familia de Obed? ¿Entienden por qué David preguntó eso? David debió pensar, así como murió Usa, se han de haber muerto todos ahí. Pero el reporte que le dieron le dejó boquiabierto y fue como una bofetada. Porque le dijeron: no, David, desde que el arca llegó ahí, Obed ha prosperado como jamás. Es un hombre, él y toda su familia, que está prosperando de una forma increíble. La gracia de Dios está sobre Obed. ¿Saben qué concluyó David? El problema es conmigo, no es con el arca. El que está haciendo algo que no debe hacer soy yo. Wow, si tan solo nosotros tuviéramos la humildad y la sensatez de David para cuando las cosas no están marchando como nosotros esperamos que corran, digamos con humildad: algo no está caminando bien con lo que yo hago. No estoy diciendo que todos los que sufren adversidades es porque están haciendo mal, pero sí estoy diciendo que muchos de los que nos está yendo mal es culpa de que no estamos haciendo bien algo. Y si otros quieren juzgarnos, son entrometidos. Si otros quieren evaluarnos, son doblemente entrometidos. Pero yo tengo la obligación de autoevaluarme. Yo tengo la responsabilidad de poner mis barbas en remojo y decir: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? De hecho, la primera carta a los Corintios, cada vez que tomamos la Santa Cena, nos dice 2 veces: examinarse a ustedes mismos. Bueno, entonces David tuvo la sensatez y la humildad de decir: algo está mal conmigo. ¿Pero qué puede ser? Si yo lo que quiero es glorificar a Dios con el arca, traerla a la ciudad de Jerusalén. En medio del acertijo, se le ocurrió hacer lo que debió hacer desde el principio, pero por alguna necedad no la hizo. ¿Qué está sugiriendo hizo? Más que consultar a Dios, porque en este caso no necesitaba consultar a Dios. ¿Alguien más deduce qué hizo? ¿No? Consultó a los sacerdotes. Fue donde ellos y les dijo: miren, yo sé que el manejo del arca fue entregado a los sacerdotes y a los levitas. Estoy avergonzado de no haberles preguntado a ustedes qué estoy haciendo mal. Y ellos, no da los detalles la Biblia, pero puedo imaginar a alguno de ellos sonriendo y diciendo: mire, rey, nosotros no abrimos la boca porque ya sabemos que a los reyes no se les dice qué hacer.
Y si se nos ocurría decirle que su desfile era una ridiculez, usted nos habría mandado a ejecutar. Aún si no le hubiéramos dicho que era una ridiculez, si le hubiéramos dicho con tacto, David, este no es el protocolo recomendado en la Biblia, usted hubiera dicho, pero es lo mejor para Dios. Y Dios sabe mi corazón. Entonces, ¿qué podíamos hacer si cuando los hombres se creen reyes no escuchan a nadie? Bueno, esa es otra lección que debo aprender. Cuando los hombres y mujeres se creen reyes, no escuchan a nadie, porque solo ellos creen tener la razón. Tenés la juventud, tenés belleza, tenés dinero, tenés un negocio próspero, tenés una profesión respetable, incluso a lo mejor ya ahorró dinero como para pensionarse y vivir bien. No debe la casa, no debe el carro, no debe nada. Usted ya es una especie de rey. Y cuando se es rey, los que deben escuchar son los súbditos, no los reyes. Triste necedad de algunos de nosotros los mortales. En fin, dijo David, y entonces, explíquenme, ¿qué es lo que debo hacer? Explíquenme cómo voy a resolver esto. Creo que uno de los sacerdotes en mi español debió responderle, mire rey, ¿dónde va usted cuando el carro se le arruina? A la iglesia, ¿verdad? No, cuando el carro se arruina, usted va al taller y le dice al mecánico, mire, el carro no está marchando bien. El mecánico, ¿qué le dice? Váyase, voy a ver qué tiene y le doy un diagnóstico, le digo cuánto cuesta. Entonces, David, déjenos a nosotros el trabajo de mover esa arca. Wow, eso es dejar todo de nuevo en las manos del Señor. Eso es que yo no voy a controlar. Oiga, deje de intentar controlar nada. Porque si alguna época Dios nos ha dicho bien en claro que no podemos controlar nada, es esta. No podemos controlar ni siquiera salir a la calle. Porque allí está la mortandad que en medio del día destruye. Los que han dicho de algo me voy a morir y con total frialdad y despreocupación salen, no sorprende. Los que dicen no tengo por qué estar escuchando esto de la Biblia, tampoco sorprende. Se creen reyes y a los reyes nadie les dice nada. Pero ¿saben qué puedo advertirles? A aquellos adúlteros a reyes. Temo que ustedes saben que están haciendo algo en contra de la voluntad de Dios y por eso tienen 10 excusas para no escuchar. Y temo que saben qué es lo que están haciendo mal, pero no están dispuestos a rendir su voluntad. Preferirán arremeter contra la religión, arremeter contra el predicador, arremeter contra su esposo, contra su esposa, contra el entorno, menos ser humilde y decir, voy a dejar esto en las manos de Dios. Bueno, ¿cuál era la manera de Dios? Se sorprenderán, Había una sola manera. Quiten a Mr. Músculos, quiten a ese desfile tonto de 30,000 hombres de guerra. No queremos ninguna carroza, dijeron los sacerdotes. David debió decir, me están humillando. No, rey, no le estamos humillando.
En el Deuteronomio ya estaba escrito. Dios dijo cómo se iba a mover esta arca. Los únicos que pueden tocarla son los sacerdotes. Y no puede ir con ninguna carroza de ruedas. Tenemos que ponerle unas argollas en los extremos, ponerle unos palos y tiene que ir sobre hombros de sacerdotes consagrados para ese trabajo. David, un tanto consternado, dice, no son muy fuertes. El sacerdote debió sonreír. ¿A quién le importa? Ellos son los consagrados. David entonces, entre dientes, dice, bueno, si se muere uno, hoy es su culpa, no la mía. Y sí, exacto. Así es que quitaron el desfile y empezaron los sacerdotes y empezaron lentamente. Pero escuchen esto. Cada 6 pasos se detenían y ofrecían alabanzas a Dios. Un culto. Cada 6 pasos. David llega otra vez y dice, ¿y cuándo van a llegar? Ellos dicen, algún día. Esta es la manera de Dios. Bueno, sé que para algunos la manera de Dios en esta historia suena arcaica, poco práctica, sin suntuosidad, lenta. Hablen todo lo que quieran, pero es la manera de Dios. Y así llegó el arca, felizmente, a tierra de David para convertirla en tierra santa, a la manera de Dios. David entendió, porque cuando entró el arca se hizo tremendo festín, eso lo vemos el miércoles. Pero David entendió, y todo el pueblo, que Dios no se complace con el lujo. Dios no se complace con la suntuosidad y la presunción. No, yo no estoy diciendo que esté mal un edificio grande, con un escenario fabuloso. Yo no estoy diciendo que esté mal tener un equipo de música como los profesionales. Probablemente nada de eso esté mal. Pero no hay un tan solo versículo en la Biblia que diga que eso es lo que Dios aplaude. Lo que la Biblia dice que Dios aplaude es que se le obedezca. Así es que yo puedo llegar a un escenario fabuloso a predicar. Puedo esforzarme por tener, hoy no, pero podría esforzarme por tener un estudio de grabación profesional. ¿Y sabe qué es lo que Dios me va a decir? Me importa más que estés en paz con tus hijos a que tengas un estudio profesional. Me importa que estés en paz con el prójimo a que tengas el mejor equipo de grabación y de transmisión. Eso es lo que me va a decir a mí. Ahora aplíquelo usted en su diario vivir. Porque esa es la manera de Dios. Si usted hoy por hoy se encuentra en un estado depresivo porque Dios no parece haberle respaldado en algo, ahora es tan fácil sentirse así por la pandemia. Todos deberíamos estarnos preguntando, Señor, ¿y todo ese dinero que se está perdiendo es una disciplina de tu parte para mí?
Señor, y no poderme mover, no poder abrir las puertas de mi negocio, es parte de que no me estabas respaldando en algo. Me imagino que ustedes, los extranjeros, deben estar pensando, Señor, haberme quedado acá 8 meses ya. 8 son, ¿no? Y les faltan otros 8. Señor, ¿es parte de eso? Todos debemos autoexaminarnos. Todos debemos preguntarle, Señor, ¿será que yo me arrebaté en esto? ¿Será que fui impulsivo con esto de ese noviazgo? Y la pandemia me está diciendo, te estoy cuidando, deja de correr. Bueno, estamos en la era de Nacor. Dios está separando el trigo de la cizaña. Si usted quiere sentirse en depresión y a consecuencia de su frustración no hacer nada y quedarse repartiendo despojos con los que no saben nada, ni de triunfos, ni de derrotas, pues hágalo. Pero yo le animo a que nos vayamos al otro extremo. Aquellos que con sensatez y humildad vamos a hacer como David y le vamos a preguntar a Dios qué hice mal. Y cuando Dios nos dé la respuesta, decir, está bien. No entiendo ni me gusta un desfile tan sencillo como ese, pero voy a hacer tu voluntad. Me arrepiento de haber querido hacer las cosas a mi manera y las haré a tu manera. Por favor, busquen 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Vamos a memorizar este verso durante la semana, pero grita todo lo que hemos estado explicando. ¿Lo tienen? Capítulo 15, vamos al verso 22. Esta historia fue del profeta Samuel con Saúl, pero el texto sirve para cualesquiera, Es como que me esté diciendo a mí. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, eso es decir, en cultos, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Ustedes qué responderían? No, ¿verdad? No le interesa. Ciertamente, aquí está, el obedecer es, ¿qué? Mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de carneros. ¡Wow! Hay 2 cosas que debo hacer. Prestar atención y obedecer. Eso es mejor que los sacrificios. Yo me pregunto por qué hay personas que conociendo la palabra de Dios, conociendo al Señor, creen que les puede ir bien en su vida sin obedecer a Dios. No puedo entenderles. Sí entiendo que desobedecemos, nos avergonzamos, nos arrepentimos y corregimos. Pero no entiendo por qué quedarnos en el error. Cuando ya sabemos que Dios no se complace de nuestros sacrificios. ¿Usted quiere servir al Señor? Bien, la Biblia dice que hay que hacerlo. ¿Usted quiere dar ofrendas? ¡Wow! Las necesitamos como no se imagina. ¿Usted quiere construir una mejor casa para su familia? Bien. ¿Usted quiere comprar un coche mejor, más nuevo? Bien. Todo eso
No está mal, pero no es lo que honra a Dios. Lo que honra a Dios es obedecerle. Lo que honra a Dios es prestar atención a su palabra. Y eso usted decide si quiere hacerlo o no. Señor, te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra y hablarnos tan audiblemente. Sé que debo prestar atención, Señor. Sé que debo obedecerte y tener mi mirada y mis oídos puestos en ti. Señor, lejos de quedarme en la conmiseración de mis errores y fracasos, voy a ir a la era de Nacor. Después de hablar con los sacerdotes y levitas, les preguntaré que qué opinan que estoy haciendo mal. Voy a prestar atención a tu palabra y voy a obedecerla. Y por fe puedo ver la gloria de la presencia de Dios entrando no en Jerusalén, sino en mi propia vida. Perdóname por querer hacer las cosas a mi manera. Ayúdame a hacerlas a tu manera, Señor. Mientras todos oran, si usted se conectó por primera vez, si escuchará esto por cualquier medio, y el Espíritu Santo tocó su corazón para decirle que usted necesita obedecer a Dios y tener una relación íntima con Él, el primer paso es recibir a Jesús como su único y personal Salvador. ¿Cómo se hace? Una oración sencilla, discreta, pero con fe. De hecho, puede hacerla conmigo ahora mismo. Señor, te recibo como mi único y personal Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz, que resucitaste al tercer día y que algún día yo resucitaré contigo. Perdóname por mis pecados. Me arrepiento. Voy a prestar atención a tu palabra y me voy a esforzar en obedecerla. Por favor, guía a quienes deben instruirme. Que tu gracia me abrace, Señor. En Cristo Jesús. Amén.